Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción Enfriamiento Psique. El día de hoy vamos a continuar con el curso de destilación y el día de hoy vamos a tomar el tema de temperatura de rocío. Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, pues vamos a comenzar. El punto de rocío. El punto de rocío es un punto en donde la temperatura y la presión en una mezcla, en este caso se va a empezar a presentar lo que es una condensación, ¿de acuerdo? O lo que dice la definición es el punto en donde nosotros tenemos que aparece la primera gota de condensado, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Bueno, aparece una gota de condensado porque tenemos un vapor saturado, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de rocío representa la línea de un vapor saturado, ¿de acuerdo? O representa justamente las condiciones en las cuales llevamos a cabo una condensación. Recuerden que una condensación es un cambio de fase, de vapor hacia líquido o de gas hacia líquido, y nosotros tenemos esa condensación porque hay condiciones de saturación, o condiciones en este caso de equilibrio. Así como en temperatura de burbuja tenemos una evaporación, por así decirlo, pero ahí sería un líquido saturado. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en la parte de vapor saturado. Ok, ahora, la temperatura de rocío, en este caso, va a variar dependiendo tanto de la alimentación de la mezcla como de la presión del sistema que nosotros estemos manejando. De acuerdo a la presión, pues obviamente en el sistema es constante, por lo que pues al final del día vamos a depender de qué tanto componente volátil o no volátil estemos alimentando. Ok, debemos de trabajar, recuerden, para una destilación flash, que es lo que estamos viendo aquí. Pero si están viendo otro tipo de destilación, pues no importa, pero de todas formas necesitamos trabajar entre, pues obviamente, la curva de líquido saturado y vapor saturado, y debemos de trabajar debajo de la temperatura de rocío, ¿de acuerdo? Bueno, los ejemplos, así como en el video anterior de temperatura de burbuja, son las mismas alimentaciones y a la misma presión, y nada más la presión que va a cambiar es el ejemplo 4. Ok, pues vamos a ver qué onda con esto. Tenemos el diagrama hexano-octano a 50 kilopascales y aquí podemos ver que la temperatura de rocío, la línea de rocío, se va a leer en la parte de arriba en la línea de vapor saturado. El primer ejemplo sería una concentración de alimentación del hexano del 60% y con esto tenemos una temperatura de rocío a cerca del 81.8. Esto es la determinación gráfica, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado con esta parte para no, regarla por decimales y ya saben todo esto. Bueno, debemos trabajar debajo de 81.8. Luego, si nosotros tenemos una alimentación de hexano menor a la del primer ejemplo, pues obviamente la temperatura de rocío que nosotros vamos a determinar tiene que ser mayor, porque hay menos componente, en este caso volátil. Tiende a la temperatura del otro componente, que sería la del octano, y por eso tenemos una temperatura de rocío en este caso mayor, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos una alimentación más alta, en este caso de hexano, que es el componente volátil, pues podríamos ver que la temperatura en este caso de rocío, para este caso, sería menor. Son 70.2 porque tiende a la, a la conformación de más componente volátil. Por eso, pues obviamente tenemos una temperatura de rocío, en este caso menor, para mayor concentración de componente volátil. Si nosotros cambiamos la presión, como les ponían en el ejemplo del video de temperatura de burbuja, si tenemos agua, en este caso a 100 grados Celsius, temperatura de saturación de 100 grados Celsius, pues la presión tiene que ser de una atmósfera, pero si bajamos la presión, pues obviamente la temperatura de saturación también disminuye. Y aquí va a pasar lo mismo, a comparación del primer punto de rocío, que era en 81.8, a la misma alimentación, pero a diferente presión, a presión más baja, aquí tengo una presión más alta y por lo tanto la temperatura de rocío pues también tiende a subir, ¿de acuerdo? Entonces la temperatura de rocío depende de la presión del sistema y depende de la alimentación de la mezcla, ¿sale? Bueno, ahora para poder determinar analíticamente esto se tienen que seguir los mismos pasos para el método 1, que sería el diagrama del equilibrio. Nosotros vamos a llevar a cabo como si estuviéramos haciendo el diagrama de equilibrio, pero nos vamos a detener en la temperatura de rocío cuando las concentraciones de alimentación se igualen
con las concentraciones del vapor saturado, es decir, con las concentraciones del gas en equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a determinar las temperaturas de saturación para establecer un rango, vamos a calcular las presiones de saturación de cada componente, vamos a calcular la concentración de la fase líquida, vamos a calcular luego la concentración de la fase gas y cuando se igualen las concentraciones de alimentación con las concentraciones del gas, pues ahí sería la temperatura de rocío. Ok, vamos a hacerlo rápido porque esto prácticamente lo vimos en 2 videos anteriores y en el video anterior. Determinamos la temperatura de saturación a la presión que estamos trabajando, que serían 50 kilopascales. Ponemos el rango, en este caso, de temperatura. Luego calculamos la presión de saturación para cada componente, para cada temperatura del rango. Y calculamos la concentración de XA y la concentración de XB. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer desde la condición del equilibrio, vamos a calcular la parte de Y, ¿no? Que en este caso yo sé que P por Y es igual a presión de saturación por XA. Si yo tengo calculado XA, quiere decir que Y es igual a presión de saturación, presión del sistema por XA. Y con estos valores pues ya puedo calcular mi parte de Y, que sería, repito, por ejemplo acá, concentración del hexano por su presión de saturación entre presión del sistema, que son 50 kilopascales, y me daría este valor de YA. Para calcular YB, pues sería YB es igual a 1 menos YA, porque al ser mezcla binaria, pues en este caso obtendremos este valor, ¿no? Por ejemplo. Esto que estoy viendo, pues solamente sirve para poder determinar para mezclas binarias, claramente, ¿no? Y quizás en otro video suba cómo determinar la temperatura de rocío y burbuja para, en este caso, multicomponentes. Bueno, ahora vamos a calcular la parte de todas las Y's, pero recuerden que para calcular la temperatura de rocío yo necesito cumplir que la concentración de alimentación tiene que ser igual a la concentración de, pues en este caso, el vapor saturado o a las condiciones del equilibrio, que son las que estamos calculando. Y si podemos darnos cuenta, la concentración más o menos queda entre 80 y 90, que sería 0.63 y a 90 son 0.40. Entonces quiere decir que es más arriba de 80, pero tenemos que justamente cerrar el rango un poco más. Cerramos el rango de entre 80 y 90 y podemos darnos cuenta que aquí entre 81 y 82, de hecho más pegado en este caso 82, tenemos que casi se igualan a 0.6. Todavía falta un poquito. Cerramos ahora el rango entre 81 y 82 y podemos darnos cuenta que a 81.8 tenemos 0.6 y 0.3998. Prácticamente sería esta la temperatura en este caso de rocío, porque podemos ver que las concentraciones del gas, que son estas de acá, se igualan con las concentraciones de alimentación. Y bueno, esa sería la forma de poder determinar de manera analítica la temperatura de rocío. Bueno, ahora el método 2, que es el método más utilizado, es en donde ahora yo voy a igualar la concentración del gas como la concentración de alimentación. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a calcular en este caso el rango por las temperaturas, las presiones de saturación, voy a igualar las concentraciones del gas y luego voy a calcular las concentraciones de la fase líquida, ¿de acuerdo? Y si la sumatoria de las concentraciones del líquido suma 1, entonces ya está correcto. Bueno, vamos a ver el método. Igual, establezco las temperaturas de saturación a la presión que voy a trabajar, establezco los rangos de temperatura, como siempre, y ahora igual calculo la presión de saturación para cada componente con la ecuación de Antoine. Y lo nuevo sería ahora trabajar con la concentración de la fase gas primero, que en este caso sería 0.6 para YA y 0.4 para YB, porque esas serían las concentraciones de alimentación, ¿de acuerdo? 0.6 y 0.4. Ahora, ya que nosotros establecimos las concentraciones para hexano y octano, o para el componente A y el componente B, y que estos se igualen con las condiciones de alimentación, ahora de la condición del equilibrio, que ya hemos dicho que la presión parcial del componente A es igual a la presión de ese componente en disolución, o al producto de la presión, bueno, es lo mismo. Igual a la ley de Dalton con, en este caso, la parte de ley de Raoult o ley de Henry o ley de Raoult modificada, lo que yo quiera. Este ejemplo pues es para ley de Raoult para condiciones de mezclas ideales, ¿no? En donde nosotros tenemos que despejar la concentración de líquido, que es justamente lo que yo quiero, y por lo tanto XA va a ser igual a la presión del sistema sobre la presión de saturación por el valor de YA que ya tenemos, que es constante, que vale 0.6. Y entonces para XB
Pues es lo mismo, nada más que utilizando la concentración de YB y la presión de saturación del componente B o del componente menos volátil. Con estos valores calculamos la concentración tanto del hexano como del octano, y lo que tenemos que fijarnos ahora es que la sumatoria de estos dos me den 1. Si la sumatoria de estos dos me dan 1, entonces ahí tengo la temperatura de rocío. Para el primer ejemplo, donde XA y XB es de 0.6 y 3.2948, pues obviamente esto no da 1, si lo sumo. Entonces tenemos que abrir un poco más el rango, ¿no? O simplemente fijarnos la sumatoria primero. Y podemos ver que, por ejemplo, a 80 grados tenemos una sumatoria de 1.06 y a 90 grados es de 0.75. Entonces el rango que vamos a manejar ahora sería entre 80 y 90. Igual, abrimos 80, abrimos 90 y podemos darnos cuenta que entre 81 y 82 ahora tenemos justamente que la sumatoria casi da 1. Entonces ahora el rango va a ser entre 81 y 82. Ok, hacemos la sumatoria otra vez, pero ahora entre 81 y 82 y podemos darnos cuenta que el valor que podemos aceptar aquí puede ser 81.8, ¿no? O inclusive 81.9, pero en 81.9 pues todavía le falta un poquito. Aquí se pasa un poquito, pero bueno, en realidad es cualquiera de los dos. Prácticamente aquí la temperatura de rocío sería 81.8. Obviamente yo podría exagerar un poquito más en cuanto al valor de la temperatura de rocío, pero bueno, un decimal es totalmente correcto. Y bueno, estas son las maneras de poder determinar la temperatura de rocío, ya sea de manera gráfica o de manera analítica. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que aquí voy a seguir subiendo la parte de destilación. Espero llegar algún día hasta la parte de multicomponente, ¿no? Y, ¿por qué no? Hasta métodos rigurosos, pero ya veremos qué pasa en el futuro. Mi nombre es Luis Germán Gasca y nos vemos en la siguiente.